Buenas noches, equipo Moto Trader, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. En la noche del día de hoy vamos a analizar unas entradas que tuvimos en el euro dólar. Vamos también a ver un poco de estructura de mercado para ver cómo ustedes pueden llegar a aprovechar la estructura y poder tomar mejores entradas. Recuerden la famosa frase de la tendencia de nuestra amiga. Yo actualmente he aprendido, ¿cierto? He aprendido a ir con la corriente. ¿Por qué? Porque me va a dar mejores oportunidades. A veces uno se ciega también, ¿cierto? A ver una sola dirección, a ver de pronto siempre querer como tener la razón. Eso pasa muchísimo. Y pues, ¿qué pasa? Si no sabemos manejar el tema de las pérdidas, si no sabemos controlarnos, ir en contra de la corriente nos puede llegar a causar un gran daño en la cuenta, incluso hasta el punto de llegar a perderla. Se los comento porque a mí me pasó, no hasta el punto de perderla, pero sí por no, por no aceptar, digamos que el nivel de las pérdidas. En algunas ocasiones cuando comencé, pues mis cuentas sufrían bastante, pero bueno, todo eso fue parte del proceso, ¿cierto? Hay que vivirlo, hay que aprender a vivir parte del proceso y bueno, hoy quiero enseñarles un poquito del tema de la estructura de mercado porque me ha enseñado y me ayuda un montón a mejorar tanto mi análisis como mi estrategia. Entonces vamos a comenzarlas, ¿listo? Vamos a comenzar en el par euro-dólar. Es un par que yo analizo bastante. De hecho, es el único par que actualmente analizo, solamente miro ese par. ¿Y por qué? Porque pues lo he aprendido a conocer, me ha dado muy buenas entradas, es un par bastante amigable, es un par que se mueve con bastante, como les digo yo, respeta mucho la tendencia, ¿sí? Entonces es un par que lo he aprendido a conocer y me ha gustado bastante, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, pues, gracias por estar aquí. Un domingo, ¿cierto? No todo el mundo se conecta un domingo hasta ahora, pues, por temas de compartir con la familia, por temas varios, pero pues ustedes están acá, es lo importante. Igual, también esta información se va a cargar en YouTube para que todo el mundo pueda ir a verla, todo el mundo pueda ir de pronto a aprender un poquito más. Y por qué no, al final les voy a dar una información que de pronto a más de uno le va a gustar, ¿listo? Entonces, bueno, básicamente estamos en el par euro-dólar, ¿listo? Eh, es un par, como se pueden dar cuenta, que respeta bastante la estructura. Yo tengo las velas de color negro con blanco. Las blancas son velas alcistas y las negras velas bajistas, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. También por ahí van a ver algunas velas como amarillas. Eso lo veremos en otra clase. Por el momento simplemente pues vamos a ver un poquito la estructura de mercado en 4 horas, ¿vale? Entonces, nos damos cuenta que el precio más o menos a inicio de año, ¿cierto? Venía con una tendencia hacia el alza, ¿cierto? Hacia el alza. Y voy a quitar esto para que no salga como la música del WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa acá? Vemos que la estructura con la que comenzó el año fue bastante fuerte hacia la alza, ¿verdad? Bastante fuerte, bastante fuerte. Y recordemos también que, ¿cierto? Que el precio muchas veces, ¿cierto? Muchas veces nos va a dar pequeños indicios de un cambio de estructura, ¿sí? Un cambio de estructura. ¿Qué quiere decir? Que el precio si viene subiendo, él siempre, bueno, la mayoría de veces va a intentar respetar el último mínimo, ¿cierto? Él va a intentar respetar el último mínimo. ¿Por qué? Porque él se va a apoyar en diferentes zonas vamos a llamarle zonas de compras o zonas de demanda, ¿listo? Para volver a subir. Recuerden que esta parte que va a marcar con color verde o agua marina es un impulso, ¿cierto? Son impulsos del mercado. Y un impulso, generalmente, ¿qué caracteriza a un impulso? ¿Cierto? Para que lo tengan en cuenta. Un impulso se caracteriza porque suele romper estructura. ¿Listo? Vemos que acá rompió máximos, perdón, aquí rompió máximo, ¿cierto? Este rompe este máximo, este rompe este máximo. Entonces, tendemos a considerar un impulso como aquel que llega a romper una estructura, sea hacia la alza o sea hacia la baja. ¿Listo? En este caso, en este ejemplo, estamos viendo que el mercado o el precio está rompiendo estructura hacia la alza. Por lo tanto, podemos considerar que es un mercado alcista, ¿vale? ¿Qué más caracteriza a la estructura de mercado? Los retrocesos que les vuelvo a marcar del mismo color, ¿cierto? Vemos que
es un retroceso. ¿Qué característica tiene? Que suelen respetar, en este caso, zonas de compras o zonas de demanda. ¿Listo? Son zonas donde el precio vuelve. Otra característica es que generalmente vuelven de forma pausada, ¿sí? Vuelven de forma pausada, no tan agresivo como los impulsos. Los impulsos son movimientos bastante fuertes, ¿sí? Grandes cantidades de volúmenes de órdenes se mueven al momento, es como una ola grande que cubre el mercado, ¿no? Entonces, una ola grande y aquí forman olas pequeñas, ¿cierto? Una ola grande forman olas pequeñas, ¿cierto? Como cuando uno está en el mar, ¿cierto? Uno está en la orilla de la playa y ve que viene la ola grande, pum, cae y empieza a absorber todo el agua, absorbe, ¿cierto? Es muy parecido, ¿cierto? Entonces, ola grande, pum, cae espuma y recoge agua y boom, ¿cierto? Son ejemplos con los que podemos comparar el movimiento del mercado y digamos que en este caso, con las olas del mar. Entonces, son características que ustedes van a poder evidenciar en los mercados financieros, ¿listo? Ustedes pueden llegar a coger esa información y reconocer si son impulsos o es un retroceso, ¿listo? Entonces es importante que reconozcan, que empiecen a reconocer rupturas del mercado, porque esas rupturas son claves al momento de tomar una decisión en el mercado, ¿listo? ¿Por qué? Porque si yo entiendo que estoy en un impulso y logro tomar una compra como esta, voy a poder darme cuenta, ¿cierto? Que el precio es muy posible que llegue a romper el máximo anterior. Por lo tanto, puedo irme a una compra larga. A diferencia de si cojo esta venta, ¿cierto? Y yo reconozco que estoy en un retroceso, pues yo no voy a vender para generar una ruptura. ¿Por qué? Porque es posible que el precio retroceda hasta cierto nivel de demanda o compra para volver a subir. Y perdería, bueno, no sé, depende de su gestión de operativa, van a salir en break-even o de pronto toman algún parcial, pero no va a ser una operación exitosa como el caso de las compras en este ejemplo, ¿cierto? Si lo vemos en un poquito en el mercado, vemos aquí impulso, retroceso, ¿cierto? Impulso. Vean la diferencia, vean la diferencia de la fuerza con la que bajó, ¿cierto? Si ven la diferencia, que hay mucha fuerza, acá hay un más pausado, pum, ¿cierto? Automáticamente rompe. Aquí un poquito pausado, aquí empezamos a ver que el mercado ya como que empieza a hacer pausa, pero aquí ya rompe con fuerza. Vemos cómo retrocede con relativa fuerza baja, ¿cierto? Y aquí nuevamente rompe con fuerza, ¿sí ven? Entonces, vemos que acá en todo este sector hay una fuerza bajista bastante fuerte, ¿sí ven? Vemos una fuerza bajista bastante fuerte que hace que el mercado en estos casos eh, nos favorezca mucho más las ventas. ¿Listo? Obviamente no quiere decir que no podamos tomar compras, obviamente sí. Lo único que quiero decir con esto es que hay que tener primero más cuidado, hay que saberlo hacer muy bien. ¿Por qué? Porque si yo me posiciono en una compra, no sé, yo digo, uy, aquí el mercado venía hacia la alza, vean la fuerza con la que subió, aquí intento bajar, no pudo, no, esto va a subir acá. Toma, ¿cierto? Stop loss. ¿Por qué? Porque no logré identificar correctamente el impulso con el que ya venía el precio bajando. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, vamos a hacer un poquito de análisis con lo que les acabo de explicar para que lo tengan en cuenta. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida a los nuevos. Han llegado personas nuevas, han salido algunos, no pasa nada. Entonces, bueno, como les venía comentando, al principio del año el precio se comenzó a mover, o bueno, venía de un impulso bastante fuerte, ¿cierto? Aquí podríamos ver de pronto un impulso, ¿cierto? Todos esos son impulsos que nos deja el mercado. Pero, ¿qué pasó aquí? Más o menos desde el 1 de febrero, ¿cierto? El precio toma una dirección completamente bajista, ¿verdad? Bajista bastante fuerte, eh, recuperó bastantes zonas imbalanceadas, ¿cierto? Otro punto también importante que hay que conocer para los nuevos es que el mercado siempre va a buscar la forma de estar en equilibrio, ¿sí? Como una balanza. Entonces imagínense una balanza en la cual pues siempre se trata de buscar el punto de equilibrio. Acá habrá forma de buscar, ¿no?
siempre tratará de buscar la forma de estar en equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si el precio sube mucho, en algún futuro va a bajar a recuperar zonas que el precio ha dejado imbalanceadas, ¿sí? Ven que el precio siempre sube y trata de recuperar parte de su impulso, pero igual va a dejar zonas imbalanceadas, que en algún futuro va a ir a llenar, ¿sí? Eso pongan en la firma. En algún futuro va a ir a llenar. Mucha gente vio que esta subida, pues vean todo eso, y vean ya recuperado, ¿sí? Siempre va a estar en constante equilibrio, siempre va a recuperar las zonas. Y lo mismo acá, aquí dejó zonas arriba, en algún futuro va a volver a subir, eso es seguro, ¿cierto? Sea este año, sea el otro, no sé, ¿sí? Pero va a volver a subir, ¿por qué? Porque tiene que estar en equilibrio. Esa palabra es súper importante para que no se les olvide. ¿Listo? El equilibrio del mercado, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo podemos usar la estructura de mercado para poder, para poder validar las entradas? Sí, que es un punto también bastante importante. Entonces, vamos al ejemplo del señor que vende limones, ¿sí? Pedrito vende limones, ¿cierto? Entonces, él tiene un cultivo de limones. Y él va al mercado, ¿cierto? A ofrecer los limones. Entonces, él va a poner en mercado sus limones a un precio de 5 pesos, ¿sí? 5 pesos por limón, un ejemplo. Entonces vemos que el precio que él ve, que sus limones se venden con bastante facilidad. Por lo tanto, el que hace, él pasa una semana y decide poner el precio a 8 pesos, ¿sí? A 8 pesos. Y él ve que aunque se sigue vendiendo sus limones, obviamente las personas ven que el precio subió y que deciden tomar otros productos, ¿cierto? Otros productos sustitutos se llaman eh, como reemplazo de limón. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, no sé, la naranja, ¿cierto? La naranja está a 6, prefiero comprar naranja para ahorrarme un poco de dinero y pues que mi mercado sea un poco, que puedo ahorrar un poco de plata en mi mercado, ¿cierto? Entonces, él decide dejar su precio acá, sin embargo, llega Carlitos, ¿cierto? Llega Carlitos también con limones. Y él ve, hace un estudio de mercado y analiza que el precio del limón está en 8. Entonces, él también va a hacer él también va a ofrecer sus limones a 8 pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahora como hay mayor cantidad de limones, ¿cierto? Ahora como hay mayor cantidad de limones, estos locos ven que como el precio está un poco más elevado, sus ventas no son iguales y pues parte de la producción se está dañando, ¿cierto? Entonces deciden bajar el precio a 7. Entonces bajan el precio, a la semana bajan el precio 7, ¿sí ven? Entonces vemos que el mercado ya se ha ido moviendo, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa? Vemos que hay una escasez de naranjas, ¿sí? Entonces todo el mundo compró naranjas, por lo tanto, no sé, es un mercado con solo los productos, entonces ellos aprovechan, ¿cierto? Y montan su precio a 11. ¿Por qué? Porque la gente no va a tener nada más que comprar, si es un ejemplo hipotético que me estoy inventando. Por lo tanto, dicen, no, voy a vender este producto súper costoso porque según mi estudio de mercado, veo que no hay más producto sustituto y yo aquí estoy con esta producción súper buena y mejor dicho, me van a comprar todo. Aunque si les compran, pues el precio es bastante elevado. Vean que comenzaron con 5 y ya van en 11, ¿cierto? Entonces, ¿qué deciden? ¿Qué pasa? Pues que las ventas se les bajan bastante, ¿cierto? Por lo tanto, a la semana ellos deciden vender a 9, ¿sí? Bajan el precio y esto va generando cierto movimiento hacia la alza, hacia la baja, hacia la alza, eh, ¿verdad? En donde, pues simplemente es un tema de compra y venta, en este caso de limones, ¿listo? Es lo mismo que pasa en los mercados financieros, ¿cierto? Es lo mismo. Van a haber personas que quieran comprar en ciertos rangos de precios, otras quieran vender en ciertos rangos de precios. Y es una lucha constante de los mercados por saber quién tiene, de cierta forma, más fuerza hacia la alza o hacia la baja, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en los mercados financieros somos como un granito de arena en todo el desierto, ¿sí? Cada vez que abrimos una operación, es insignificante lo que hacemos, ¿sí? O sea, es como si no estuviéramos, ¿vale? Entonces,
nosotros no tenemos la fuerza para mover los mercados financieros. ¿Sí? No hay forma ahorita de que podamos hacerlo. De pronto más adelante alguien, no sé, la rompa, la saque del estadio y tenga un fondo de inversión y pueda llegar a mover muchos millones de dólares, podría llegar a mover de pronto el mercado. Pero en este momento, pues, eh, no, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar la dirección del mercado para poder tomar oportunidades con base en la información que nos ofrece el mercado. ¿Listo? Bueno, voy a continuar. Uy, perdón. Hasta ahí la información, ¿cómo ha estado, equipo? ¿Ha sido claro? ¿Ha sido claro con la información? Quiero que me comenten. Entonces, bueno, voy a empezar a marcar. Sí, súper claro, muy claro, sí, perfecto, listo. Ustedes, gracias, gracias por contestar. Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Vemos que hay una dirección hacia la alza, ¿verdad? Vean que yo siempre busco rompimientos. Tengo mi mínimo y mi máximo, ¿verdad? Todo esto que está acá dentro de mi rango mínimo y máximo, que en este caso sería desde acá arriba hasta acá arriba. Vean que todo esto que hizo acá simplemente fue como una subestructura que el precio me generó hasta que me rompió hacia el alza. Una vez que me rompe hacia la alza, yo automáticamente tengo un nuevo rango. Mi siguiente rango va desde este mínimo, ¿cierto? Desde el último mínimo que haya dejado el precio, en este caso este, ¿cierto? Hasta mi próximo máximo. ¿Y yo qué hago? Lo mismo, marco una línea donde encierre mi rango y ajusto mi máximo. ¿Sí? Ahí está. Automáticamente yo qué identifico de una. Entonces yo digo que el precio llegó acá. Todo esto para mí, subestructura hasta que me haga un rompimiento. Vemos que acá el precio rompió, ¿cierto? Acá el precio me generó una ruptura. Sin embargo, no fue una ruptura tan clara, ¿sí? No fue una ruptura tan clara, fue una ruptura con mecha. Ustedes lo pueden tomar como así, como que no, yo realmente no lo veo tan claro. Entonces, simplemente, ¿qué puedo hacer? Simplemente correr mi máximo, ¿sí? Lo ajusto un poco y muevo mi máximo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente sigo evaluando, ¿sí? Y sigo evaluando. Entonces, digo, bueno, precio, tengo mínimo, máximo y identifico un siguiente mínimo y una ruptura. Una vez identificó mi ruptura, lo mismo, ajustó mi mínimo, este mínimo fue el que rompió realmente este máximo, ¿cierto? Y ajusto, tengo mi ruptura, ¿cierto? Y tengo mi máximo, ¿vale? Entonces tengo siempre tres puntos. Tengo ruptura, voy a poner acá, tengo, mm, mm, acá, tengo ruptura, tengo máximo y tengo un mínimo, ¿listo? Siempre voy a tratar de identificar estos tres valores para yo poder conocer mi estructura. Entonces tengo mi ruptura, ¿cierto? Tengo mi máximo y tengo mi mínimo, ¿vale? Y si también quiero, puedo agregar una línea de secuencia donde yo pueda ir siguiendo el precio según la estructura que yo logro identificar, ¿vale? Listo. Entonces, ¿qué pasa acá? Vemos claramente que el precio es un quiebre estructural. El precio nos rompió con bastante fuerza el mínimo, por lo tanto, cuando identifico un quiebre estructura, ¿cierto? Que puedo identificar o que puedo prever, que puedo pronosticar que el precio es muy probable que empiece a tomar una dirección hacia la baja, en este caso. Entonces, ¿qué hago? Automáticamente identifico mi siguiente retroceso, ¿listo? Bueno, en este caso, yo puedo identificar un retroceso en esta parte. Vean que acá hizo la ruptura. Vean que acá hizo un pequeño retroceso. ¿Sí lo ven? Aquí lo hizo. Acá hizo un retroceso. Acá hizo otro. Y acá hizo otro, mucho mayor. ¿Sí lo ven? Podríamos llegar a considerar este. Claro que sí. Podríamos llegar a considerar este también, ¿cierto? También. Y podríamos llegar a considerar también este. ¿Vale? Entonces, eh, yo aquí les quiero mostrar algo muy importante, muy importante, que es el uso del Fibonacci. ¿Listo? Vamos a colocar acá Fibonacci. Bueno, vamos a poner Fibo, van a escribir todo. Entonces, algo que tienen que tener muy claro, ¿listo? Y es que un impulso, yo les dije que el impulso era un movimiento acelerado, que generaba ruptura, ¿cierto? Generaba ruptura
y va con fuerza, ¿cierto? Pero, pero hay que tener en cuenta que ustedes tienen que validar hasta dónde va a haber su retroceso. ¿Listo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a darnos cuenta que va a haber un impulso, ¿cierto? Un retroceso, un impulso, un retro y un impulso. Pero, equipo, es muy importante que tengan en cuenta que cada impulso subestructuralmente, ¿cierto? Va a manejar otra estructura que va a ser así. ¿Listo? Va a ser así. Esto para algunos puede que sea confuso, para otros puede que no, ¿sí? Al principio va a ser de pronto complicado llegar a entender este tema, ¿sí? Y aquí hablamos un poco de la fractalidad de la estructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo irme un día, y si me voy un día, todo eso que ustedes ven como retrocedes, vean, les voy a marcar, todo eso que ustedes ven como un retro, al final de cuentas en un día, si puse días, al final de cuentas en un día, ¿qué va a hacer? Vean, va a ser un solo impulso. ¿Sí lo ven? Ahí está muy claro. Esto al final de cuentas solamente va a ser un impulso, es decir, va a ser una línea de esta. Y yo en 4 horas voy a poder identificar que todo ese impulso de un día, en 4 horas, uy, perdón, en 4 horas es, ¿cierto? Un impulso que me ha venido dejando retrocesos. ¿Listo? Entonces, Juan, ¿yo cómo sé hasta dónde va a ir mi impulso? ¿Sí? Digamos, en 4 horas, ¿yo cómo sé hasta dónde va a parar? Fácil, hasta que le rompa el máximo, su último máximo. Tengo un máximo que genera un quiebre, ¿cierto? Y un siguiente mínimo. Aquí tengo un máximo que genera un quiebre y un siguiente mínimo. Aquí tengo un máximo que genera un quiebre y un siguiente mínimo. ¿Vale? En ese orden de ideas, equipo, cuando me rompa mi último máximo, que en este caso va a ser este loquito de acá, ¿sí? Este loco de acá va a ser mi último máximo. Cuando me lo rompa, yo automáticamente voy a decir que tengo una finalización o un fin de este impulso. ¿Listo? Tengo un fin de este impulso. ¿Y qué puedo hacer además de esto? ¿Cierto? Yo puedo marcar un Fibonacci. Los que no conozcan el Fibonacci, básicamente, ¿qué es el Fibonacci? Es una herramienta que nos permite conocer, bueno, el retroceso de Fibonacci es una herramienta que nos permite conocer hasta qué punto el precio va a retroceder. ¿Listo? Hasta qué punto el precio va a retroceder. ¿Vale? Hasta qué punto el precio va a retroceder. Entonces yo cuando observo que mi precio viene bajando, ¿cierto? El precio viene bajando con bastante fuerza y veo que hay un quiebre de un máximo, yo digo, hasta ahí voy a tener en cuenta mi impulso bajista en este caso. ¿Listo? Hasta ahí lo voy a tener en cuenta. ¿Por qué hasta ahí? Porque el precio, recuerde que les dije que siempre hace un impulso y un retroceso. Si yo sigo acá vendiendo, ¿cierto? Si yo sigo acá vendiendo, bueno, acá sí estuvo bien, y es muy probable que el precio me rompa las zonas. Por ejemplo, acá me rompió toda esta venta, me la rompió de una, ¿sí? Acá de pronto también me lo hubiera podido romper, ¿sí? A veces llega hasta zonas del 90% del Fibonacci, 78% del Fibonacci, y con el Fibonacci vamos a poder marcar nuestro punto de inicio, nuestro punto de fin de todo el impulso. Entonces, con esto vamos a darnos cuenta hasta qué niveles óptimos puede llegar el precio a subir. Y con esta información podemos aprovechar las compras para decir, bueno, yo de pronto creo que el precio va a llegar hasta el 50%, entonces yo puedo comprar todo esto. Entonces ya tengo mi impulso, creo que el precio va a llegar hasta el 50 y el 50 en adelante voy a empezar a vender. ¿Hasta qué? Hasta que me rompa mi siguiente mínimo. ¿Listo? Entonces vemos que el precio estructuralmente se comporta de cierta forma. A veces llega al 38%, por ejemplo, en este caso estuvo muy cerca, a veces llega también al 50%, a veces llega al 78%, a veces llega al 100%, incluso a veces lo rompe y vuelve y baja. ¿Listo? Eso es un poco más avanzado, se llama una toma de liquidez. Lo vamos a ver después.
pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? El precio puede comportarse de diferentes formas. ¿Qué es lo que busca el precio? El precio generalmente va a buscar que las personas, que los comerciantes, eh, que los comerciantes pierdan dinero, ¿sí? Va a jugar con nosotros, nos va a hacer comprar antes de tiempo, nos va a hacer vender antes de tiempo, nos va a hacer, nos va a confundir, ¿sí? Pero con la información correcta, ¿cierto? Si logramos interpretar que estamos en un impulso bajista, toda la información que podamos tener nos va a ayudar a cometer la menor cantidad de errores posibles. Obviamente no vamos a estar exceptos a cometer ningún error, obviamente no. Y también hay temas de noticias que por más bonito que tengamos un análisis puede llegar a romperlo, ¿sí? Entonces, simplemente la estructura nos va a ayudar a dar una fuerte confianza en el análisis que tenemos en el momento, ¿vale? Entonces, vamos a mirar un poquito el mercado, ¿cierto? Vamos a mirar un poquito el mercado. Vamos a mirar un poquito el mercado. ¿Hasta ahí tienen preguntas o todo claro? Antes de continuar. Bueno, mientras hacen las preguntas, voy a continuar. Entonces, vemos que el precio llegó casi a un 38%. ¿Y luego qué hizo? ¡Pum! ¿Cierto? Me rompió el mínimo. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Ya este Fibonacci no me sirve mucho. Yo prefiero borrarlo y marcar mi siguiente mínimo. Yo les dije la ruptura, el máximo. Este ya no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque básicamente el precio es un cambio estructural. Entonces ya tenemos un mínimo, un máximo y un mínimo. Entonces vemos algo particular acá. El precio intentó romper la zona, pero no le fue posible. Eso es lo que generalmente se llama una toma de liquidez, ¿sí? Es cuando el precio, acá hay muchas personas que están vendiendo, ¿cierto? Y lo que hace, o comprando también, ¿cierto? Hay gente que piensa que el precio va a seguir subiendo, y lo que hace es sacar tanto a compradores como vendedores y continuar con la dirección que viene, ¿listo? Pero no se confundan, aquí no es, digamos que este caso no es ningún cambio estructural, simplemente fue como un engaño del mercado para tomar dinero de los traders, ¿vale? Cuando dice que claro, listo, perfecto. Entonces voy a continuar. Voy a marcar este como mi alto, ¿cierto? Básicamente fue el alto que generó la ruptura, ¿listo? Y me hace un quiebre, ¿listo? Estructuralmente, ¿qué tenemos? Nuevamente, tenemos lo que siempre les digo, ruptura, mínimo y máximo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Siguiente paso, marcamos, ajustamos el máximo, movemos el mínimo, ¿cierto? Y vamos moviéndonos con la estructura. Vamos moviéndonos con la estructura. Aquí, ¿qué podemos hacer? Es nuevamente Fibonacci, de una, Fibonacci. Vemos que llegó al 50%, ¿sí ven? Casi el 50%. Y empezó a romper. Entonces, ¿qué tenemos? Un máximo que genera una ruptura y que me genera un siguiente mínimo. Este mínimo, vean que este mínimo es bastante curioso. ¿Por qué? Porque vean que como el primero me dejó acá un retroceso, ¿cierto? Acá otro, pero ninguno de estos logra romperme máximos. Por lo tanto, yo simplemente los voy ignorando hasta que haya uno que realmente a mí, aquí por ejemplo, me rompo máximo. ¿Sí ven? Entonces, todo esto, yo sé que al principio es de pronto un poco complicado entenderlo, pero todo esto va a ser mi impulso. ¿Sí? Vean que acá el precio, si yo lo marco detalladamente, veo un máximo, mínimo, un máximo, un mínimo, máximo. Es que el precio respeta muy bien la estructura, pero es que me gusta tanto este par. Vean cómo va respetando los máximos, ¿sí ven? Y va cayendo. Respeta y rompe, ¿no? Rompe. Entonces, marcamos nuestro Fibonacci, identificamos la ruptura es de un mínimo, por lo tanto es una estructura bajista. Buscamos ventas en la parte en la parte superior y el precio cae, ¿no? El precio cae. Pero vemos que el precio cae, no logra romper, o sea, lo que se esperaba es que rompiera este, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo el precio? Volver a subir. Aquí creo que alcanza a sacar a los vendedores, ¿sí? Aquí alcanza a sacar a la gente, igual que acá, es un caso muy parecido, vean. Esas mechas, esas mechas sacan a la gente, aquí hay mucha información. Si yo acerco esto,
Veo que acá hay cuántos pips. ¿Por qué? Porque las personas suelen proteger sus stop loss por encima de los máximos. La gente suele meter esta operación así, un poquito. Entonces aquí por temas de spread, la gente sale de stop loss y hace el movimiento que esperaba. Eso pasa muchísimo en el mercado, demasiado. El precio hace muchísimo eso. ¿Listo? ¿Yo por qué no considero este como un alto o este como mínimo? Porque recuerden que todavía estamos dentro de mi máximo y de mi mínimo. Y yo les dije que todo lo que estaba dentro de esa estructura iba a ser subestructura. ¿Listo? A mí solo me interesa esta subestructura para tomar mis posiciones de venta. ¿Listo? A mí no me interesa que acá haya hecho un roto. Bueno, ahorita no es que no me interese, sino que ahorita no estamos viendo eso. ¿Listo? Más bien. Entonces, ahorita estamos viendo que acá tengo una ruptura, un máximo y un mínimo. ¿Listo? Entonces vemos que hizo el precio. Básicamente, atrás, 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 atrás. El precio que me hizo un siguiente mínimo, entonces va a ajustar mi mínimo. El precio hizo un siguiente mínimo, y fue una ruptura realmente. Este máximo lo puedo llegar a ajustar acá, ¿cierto? Y podría colocarlo como el mínimo, ¿no? Mínimo. Eso. Este mínimo lo quito, todo esto lo quito para no confundirme. Yo trato de mantener el gráfico muy limpio, de solamente tener lo justo y necesario. Máximo, rompe, máximo y mínimo, ¿no? Vamos acá. Entonces vean la estructura, si yo quito las velas, vemos una estructura bastante limpia, ¿cierto? Bueno, a excepción de esto, ¿sí? A excepción de eso, pero el resto vean cómo la estructura se comporta. Sube, baja, sube, baja, sube. No fue lo mismo que les dibujé. Y cuando rompió, yo les dije que posibles ventas, ¿no? Y vean, venta, 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 venta. ¿Sí ven? Por el precio respetado, bonito, pero es que me gusta tanto este par. Este par respeta muchísimo el tema de la estructura, ¿vale? Bueno, no me han dejado preguntas, igual si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer, pueden dejar la pregunta ahí en el chat y yo con mucho gusto les voy a responder, ¿vale? Entonces vean la estructura de mercado tan bonita que hemos podido trazar. ¿Sí ven? El mismo precio nos dice qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo, ¿sí? A veces uno es muy terco, ¿cierto? A veces uno es muy terco. ¿Por qué? Pues por todo el tema de que toda la vida hemos estado con reglas, siempre nos dicen qué hacer, y llegamos al trading, es un mundo completamente abierto, es un mundo completamente abierto a toma de decisiones, ¿sí? Es un mundo completamente abierto en donde si tú no tienes unas reglas claras, pues básicamente vas a perder dinero. Y si no las respetas, peor, ¿sí? Peor, peor. Pero bueno, es una forma bacana de cierta forma como decir, bueno, aunque estoy en un mundo completamente abierto, tengo que ser responsable y tengo que serme responsable de mi toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos nuestra propia empresa, somos los encargados de tomar las decisiones en los mercados financieros y tenemos que sernos responsables de lo bien o lo mal que lo hagamos. ¿Sí? Yo no le puedo echar la culpa al mercado porque el mercado solamente me brinda información y yo en su momento no tomé una buena decisión, no analicé bien el mercado, la información que tenía era equivocada y yo no le puedo echar la culpa al mercado. No, ese mercado, siempre que yo opero, pierdo. No, ese mercado me tiene bronca. He escuchado algunos. O operan con otra gente. No, ese man no sabe nada, ese man me hizo perder. ¿Cierto? También. Pero ¿quién fue la persona que dio clic? ¿Cierto? ¿Quién fue la persona que operó? ¿Cierto? Entonces, es una toma de decisiones y uno tiene que hacerse responsable de la toma de decisiones que hace, sea buena o sea mala. ¿Listo? Bueno, voy a continuar. ¿Qué hizo acá el precio? Vean qué hizo el precio. Me hizo un quiebre estructural de un máximo. ¿Qué quiere decir? Compras, ¿cierto? Compras, compras. Y vamos a ir a ver qué hizo el precio. Vean, de la espalda. Entonces vean lo que hizo el precio. Aquí rompe, baja. Rompe, baja. Rompe, baja. Ahí. Bueno, rompe y rompe, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué les dije? Yo esto no lo tomo en cuenta como estructura principal de cierta forma, ¿cierto?
¿Por qué? Porque no me ha roto ningún mínimo, 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 hasta acá me lo rompe. Entonces, todo esto va a ser mi impulso. Porque si lo pongo en días, vamos a ver que todo esto es una sola movida. Van a ver. ¿Sí ven? Es un solo movimiento. Es un solo movimiento. Que es lo que les explica ahorita. Es un impulso, un reto, un impulso, un reto. Solo que en bajas temporalidades vemos que el precio obviamente se va a mover así. Y en micro temporalidad el precio va a estar así. ¿Sí ven? Entonces, siempre, recuerden, eso también es súper importante, siempre va a priorizar la temporalidad mayor. ¿Listo? Yo no puedo suponer que porque el precio llegó a una zona de 15 minutos va a ser más importante que la zona de 4 horas que tengo marcada. No. ¿Listo? Es más importante siempre las zonas macro. Ah, pero me llegó a mi zona de 15 minutos, vean esa zona tan bonita que tengo ahí marcada, vean, mejor dicho, me le metí, ¡pum! Me rompí yo. Ah, no les dije. Las zonas macro siempre va a ser más importantes que las zonas micro. Las zonas micro están diseñadas para que la gente pierda dinero cuando no se toman de forma correcta. ¿Listo? Entonces, ¿qué les dije yo? Todo esto va a ser nuestro impulso. Lo va a eliminar para marcarlo bien, marcarlo completo. Entonces, ¿qué esperamos? Si yo tengo un rompimiento acá, ¿cierto? ¿Yo qué espero? Compras, ¿cierto? Yo espero compras en la parte inferior. Sin embargo, vean lo que hizo el precio. Me rompió. Pero, acá fue muy parecido, ¿cierto? A lo que hizo acá y lo que hizo acá, ¿verdad? Entonces vemos que el precio nos va dejando patrones y si logramos identificar, es muy posible que logremos tomar decisiones un poco más correctas. ¿Cómo qué decisiones? Como que si yo digo que el precio me hizo esa jugada acá, acá y acá, yo puedo decir que acá hizo lo mismo. Es decir, que va a ir a romper, bueno, acá no, que va a ir a romper este máximo. Es probable, es una probabilidad. Yo puedo decir que el precio va a ir a romper este máximo y que este mínimo, esta ruptura simplemente fue un engaño, ¿cierto? Yo lo puedo hacer también, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque acá también se puede llegar a dar una venta bastante interesante. Entonces hay que saber jugar la cosa, hay que saber mirar muy bien el gráfico para poder interpretar qué va a ser el precio. Y esto lo vamos a hacer en temporalidades menores. ¿Listo? Ya vamos a ir a mirar el mercado. Exacto, una falsa ruptura, una toma de liquidez, y puede ser también. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con eso. Aparte, vean lo otro, vean la fuerza con la que bajó. Esto fue una noticia de un miércoles, ¿sí? La noticia del miércoles pasado, que fue bastante fuerte. Sí, fue bastante fuerte la noticia. El precio bajó con mucha violencia. Hizo una toma de liquidez y a partir de aquí, ¿qué pasó? ¿Cierto? Vean que acá también hay una zona de compras, ¿sí ven? Hay una zona de compras que soporta, que soporta mis compras, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ve que el precio ya vino una vez, ya vino dos veces, ya vino tres veces. Entonces, ojo con eso también. Si el precio viene otra vez, es posible que rompa. Es como cuando uno clava un tornillo en la pared, bueno, mm, ¿cierto? Entonces uno, martillazo, martillazo, perdón, martillazo, martillazo y ¡pum! ¿Cierto? Es lo mismo acá. Primer golpe, segundo golpe, tercer golpe, cuarto golpe, ¡pum! ¿Cierto? La zona, aunque es muy buena, ¿cierto? Es una zona muy buena, porque fue la zona que generó la ruptura de estos máximos, y también se cansa de soportar todos estos golpes. Yo esperaría que el precio fuera a romper este máximo esta semana, ¿cierto? Pero igual con las noticias ahorita que tenemos de la parte de Europa, el precio sufrió bastantes golpes, ¿cierto? Todo el tema de quiebres de bancos, bueno, un montón de noticias que han aparecido han desconfigurado un poco la estructura tan clara con la que venía el precio, ¿vale? Entonces también ojo con el tema macroeconómico, con el tema fundamental que es súper importante en cuanto a materia de trading, ¿listo? Siempre estar enterado de noticias, cómo está el precio, yo no sé qué, todo eso, ¿listo? Muy importante. Vamos a continuar. Ahora sí vamos a ir a entrar a materia de verdad. Ajá. Vamos a mirar la entrada que tomamos el 15 de
perdón, el 15 no, sino la semana antepasada, creo que fue. Sí, 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 fue acá. Entonces, vean, el precio, el precio, esto fue acá, sí. Vean, el precio, eso fue un miércoles, no fue un jueves. El precio que había hecho en 4 horas me había dejado un impulso bastante fuerte, ¿no? Entonces, en 15 minutos, vean. El precio me había hecho un quiebre del mínimo, ¿cierto? Estoy bajista. Y uno dice, pero entonces, ¿qué hago allá abajo? ¿Tengo que esperar que el precio suba para vender? No. Recuerden lo que les dije al inicio. El precio se mueve por impulso y retrocesos. Si yo logro identificar los retrocesos, yo puedo tomar estas compras hasta ciertos puntos, ¿cierto? Para volver a vender. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Vamos a ir a ver. Vemos que el precio en 15 minutos, vamos a hacerlo rápido, ya no me queda mucho tiempo. El precio en 15 minutos vino, suba, baje. Aquí todo esto es la misma subestructura, rompe, máximo, ¿cierto? Mínimo, máximo, mínimo, máximo, vean lo bonito que respeta y pum, ¿cierto? Y pum, que hizo acá un quiebre estructural. A partir de este quiebre estructural de 15 minutos, yo puedo identificar, vean que hizo un pleno quiebre y automáticamente hizo el quiebre, comenzó a hacer, o sea, hizo un quiebre hacia la baja, ¿no? En 15 minutos, ¿qué hizo? Comenzó el retroceso. Hay que tener mucho cuidado porque ¿qué? Yo no puedo confiar de que el precio simplemente ya hizo un quiebre en 15 y ya va a subir. No, puede que el precio haga esto, siga bajando. Hay que también tener más información respecto a, a cómo se va a mover el precio, ¿cierto? Entonces yo ¿qué fue lo que hice? Si vemos el precio de forma detallada, vemos que acá, de cierta forma, el precio es un bajo, un alto, un bajo, un alto, acá igualó, aquí rompió, ¿cierto? Aquí, digamos que hizo una toma de liquidez o una ruptura, bueno, como lo quieran considerar. El caso es que el precio al final rompió, ¿cierto? Aquí ya comenzó una sesión de noticias bastante fuertes, ¿cierto? Esto fue un miércoles, ¿sí? Esto fue un miércoles. Todo esto hay que tener mucho cuidado, también estar muy pendiente de las noticias. Todo esto fue movimiento de noticias. Todos estos mechas y ese movimiento largo, ese precio no lo hace tan seguido. Vean que el precio respeta muy bien. Vean, aquí lo vemos. Viene el precio bajando, baja, sube, respeta, rompe, sube, respeta, sube, respeta. ¿Sí ven? El precio no se mueve así de loco. Cuando lo hace, generalmente son noticias que afectan el mercado. ¿Listo? Aquí sacan a la gente en compras, sacan a la gente en ventas, mejor dicho, una locura, ¿no? Entonces, yo prefiero o no operar o hacerlo con mucho cuidado, a muy bajo riesgo, cuidando muy bien mi cuenta, porque si me emocione más, puedo obviamente duplicar la cuenta, ¿sí? En una buena jugada, o puedo perder la cuenta, pero es que lo hago con mucho cuidado siempre, estar pendiente de las noticias y cómo reacciona el precio. ¿Listo? Aquí creo que fue inicio. Ah, no, todavía no. Entonces, el jueves, vamos a ir a ver. Sí, aquí está el jueves. Entonces, vean que el precio me dejó este rango, me dejó un rango hacia la alza, ¿verdad? Me dejó todo este rango, ¿verdad? Y el precio, vean lo que hizo. El precio me rompió. Esto fue 6 de la mañana. El precio me rompió, ¿cierto? Entonces, yo que les dije, ajusten su mínimo y su máximo, ¿no? Literalmente lo que les expliqué ahorita lo vamos a ir a ver en una operación, ¿cierto? Listo, acá les pregunto. Tengo mi mínimo y mi máximo, ¿cierto? Puedo marcar mi Fibonacci, ¿verdad? ¿Cierto? Puedo marcar mi Fibonacci, ¿cierto? Puedo marcar mi Fibonacci. Y ¿esto qué hora fue? A las 8:15. Entonces puedo marcar mi Fibonacci. ¿Puedo haber tomado estas compras? Sí. Estoy por debajo del 50%, zona de compras. Estoy en un impulso hacia la alza, ¿verdad? Estoy en un impulso hacia la alza. Y, ¿qué más? Que no me gustaba que el precio bajó con bastante fuerza. Entonces esta compra se me fue. Esta compra se me fue. ¿Qué hizo la compra? Fue y me rompió máximos. ¿Listo? Sin embargo, vamos a ir a ver esto. Entonces, vean, vamos a ajustar. Vamos a quitar este Fibonacci.
ya no sirve. Identificamos nuestra ruptura fue esta línea y ajustamos el máximo. Vamos a ir a ajustar este máximo. Entonces vean, vamos a ir a ajustar este máximo. Máximo, máximo, máximos, máximos, máximos. Listo, acá. Acá. Aquí voy a poner una línea. Perdón, se me fueron como tres líneas. Entonces vean, vamos a marcar una línea ahí. ¿Saben cuál es el problema? Bueno, vamos a ir a verlo. Listo, estoy acá, ¿cierto? Aquí rompió, el precio volvió a romper y vamos a ir a ver el precio en 3 minutos. Vamos a ver si nos llega. Mierda. Sí. Listo, listo. ¿Qué fue, no? Sí. Entonces vemos acá, aquí está mi línea vertical, ¿verdad? Entonces vean que en 3 minutos el precio que hizo. El precio, el precio, aquí está, ¿cierto? Ya para terminar, equipo, el precio siempre me va a decir para dónde va a ir. Entonces, en 15 minutos que tenemos, una estructura hacia la alza, ¿no? Tenemos un precio que me generó un mínimo, una ruptura y un máximo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Podemos marcar mi Fibonacci, ¿cierto? Eso es en 15 minutos. Nos pasamos ahora a, a 3 minutos, ¿verdad? Entonces, también podemos marcar la estructura. Recuerden que es un mercado fractal. Entonces, máximo, ¿qué? Perdón, mínimo, máximo. Mínimo, máximo. Mínimo, máximo, mínimo, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Vean que el precio se acomodó en zonas de compras, ¿sí? El precio se acomoda en zonas de compras. Y vean que era la única zona imbalanceada, ¿cierto? Luego vamos a ver imbalances los que no lo han visto, pero era la única zona imbalanceada que me había dejado el precio. Vean que esta zona estaba balanceada con esta, ¿cierto? Esta zona estaba balanceada con esta. Esta zona estaba balanceada con esta, ¿cierto? Y esta era la única zona imbalanceada. Eso se llama order flow, vean. Una reacción consecutiva de bloques. Este reacciona a este reacciona a este reacciona a este. Y era muy probable que este reaccionara o quisiera alguna reacción en el futuro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Esta operación la marcamos, ¿cierto? Era una operación de 7 pips de stop loss, ¿cierto? Claro, pero eso no hubiera podido ir acá abajo, pero acá abajo no tiene ninguna zona imbalanceada, entonces era muy probable que si el precio llegara a bajar acá, era muy probable que rompiera este mínimo. Entonces, tomamos la decisión de tomar esta entrada, ¿hasta dónde? Como estábamos en un impulso alcista, pues hasta el siguiente máximo, ¿cierto? Una operación 1.3. Entonces, ¿qué hizo el precio? Vemos que el precio entró a la zona, ¿cierto? Y automáticamente fue y me rompió el máximo, que es lo que se esperaba. Esta operación se dio en el grupo de Money Makers básico, o sea, literal, fue con análisis así básico. ¿Qué teníamos? Un impulso alcista. ¿Qué teníamos? Zona por debajo del 50%, una zona imbalanceada. 7 pips de estábulo, yo no opero con más de 10 pips, ¿cierto? Teníamos todo para entrar, todo para entrar. ¿Y qué? Se entró la operación, una operación bastante simple, simplemente utilizando estructura de mercado. La estructura de mercado nos va a dar toda la información que requerimos para poder tomar una operación de esta forma. Si el precio me hubiera roto este mínimo, ¿sí? Si el precio no me hubiera respetado acá, pues ¿yo qué hago? Espero que el precio suba y busco las ventas. Yo me voy ajustando a lo que el precio me quiere decir, ¿sí? Yo me ajusto a lo que el precio me quiere decir, ¿vale? Esta fue la operación que se tomó. Fue una operación 1-3 directo, fue una operación bastante bonita. Sí tomó su tiempo, más o menos que como unas 2 horas,
sí, 3 horas, casi 3 horas. Y nada, chicos, eso es básicamente lo que les quería compartir el día de hoy. Tanto la información de conceptos como la decisión que tomamos en el euro dólar. Entonces, pues, antes que se vayan, quiero pues agradecerles por estar aquí. Quiero invitarlos también a nuestra comunidad Money Makers. En nuestra comunidad Money Makers, pues básicamente buscamos, es una comunidad que busca enseñar a la gente cómo hacer dinero, ¿sí? Cómo hacer dinero de diferentes formas. Actualmente, nuestra fuente principal de educación es el trading. Es una forma muy óptima de hacer dinero. ¿Listo? Entonces, por eso es como nuestro pilar principal, pero también queremos desarrollar, o hemos venido desarrollando diferentes temas. Queremos manejar también otra parte que sea todo el tema de redes sociales, ¿cierto? Todo el tema de blockchain, cómo poder utilizar también, por ejemplo, dropshipping. Entonces, es una comunidad que no solamente se centra en el trading, sino también en diferentes formas de hacer dinero, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, les quiero mostrar así por encima, les quiero mostrar así por encima nuestro plan de estudios, ¿sí? Actualmente contamos con un plan de estudios, ¿sí? Un plan de estudios de Money Makers. Y les quiero mostrar simplemente la visión que tenemos nosotros como Money Makers. En esta comunidad aprenderás a tomar tus propias decisiones de inversión en los mercados financieros bajo un plan de trading completamente estructurado y personalizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir a Carlos, Carlos, haz tal cosa con tu plan, porque puede que sea una persona que opera, no sé, en una temporalidad macroeconómica de días, semanas, y yo no le puedo decir, no, que haga tal cosa, ¿sí? Porque hacer diferente a una persona que opere en un rango de tiempo menor, ¿sí? Cada plan de trading tiene que estar estructurado a la persona que está operando. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente, cada persona es independiente, cada persona tiene su forma de pensar y su forma de ser. Yo no puedo darle a una persona un plan de cierta forma un poco más largo placista a una persona que sea ansiosa. ¿Por qué? Porque cuando vea los números que se mueven y bajan o que tenga que irse a dormir con una operación, pues no va a aguantar. Obviamente es un tema que se pueden trabajar, pero nuestro enfoque está en poder ofrecer a la comunidad un plan de trading estructurado. ¿Listo? El cual te permitirá gestionar capitales privados de fondos de inversión y obtener una rentabilidad mensual. Este es otro punto muy importante de nuestra comunidad. Queremos que las personas no solamente aprendan, sino que también puedan ser apalancados por el fondo Money Makers. Es un fondo de inversión con el que se está trabajando y se va a crear para poder otorgarle capital a los estudiantes que no tengan que sacar más dinero, sino solamente el de la educación, para que puedan tener sus cuentas. ¿Listo? Entonces es una invitación que les quiero hacer a todos ustedes. Si están interesados, me pueden escribir directamente a mí o a Cami, que es mi socio. ¿Listo? Entonces, nada, por el WhatsApp me escriben y yo les doy toda la información, nos reunimos, agendamos una cita y comenzamos lo antes posible. La idea es que ustedes puedan comenzar en Moneymaker lo antes posible. Ya casi lanzamos la página web, va a estar increíble. O sea, lo que se viene realmente, equipo, está a otro nivel. Va a ser una comunidad que va a impactar la vida de muchas personas y estamos ahorita en precio de lanzamiento. Entonces, los que quieran información me pueden contactar directamente al WhatsApp. Y nada, eso es todo. Espero que les sea una clase muy provechosa para todos ustedes. Esta clase va a ser, creo que la primera o la segunda en compartirse en YouTube. Estoy aquí todavía mirando lo que les compartí ahorita, el tema de la introducción, todo el tema de la edición, porque lleva tiempo. Entonces, pues nada, que tengan una bonita noche y nos vemos en 8 días. Que estén bien.